Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias una vez más por estar acá conmigo. Y como ya sabes, hoy te presento Entre Rotos. ¿Entre Rotos es un podcast? ¿Entre Rotos es la nueva versión de Fresco que viene para quedarse? ¿Entre Rotos es una charla entre dos personas aunque esté uno solo detrás de un micrófono? Todo eso puede ser un sí, pero eso lo vamos a definir entre todos. Como están acostumbrados, como yo también estoy acostumbrado, Entre Rotos tiene dos secciones. Y ahora vamos a dar inicio a ellas. Espero que las disfrutes. Hola. Me llamo Jota. No te voy a mentir. No sé si esto te va a ayudar en algo. Ni siquiera sé si me está ayudando a mí. Pero hay algo que me pasa hace tiempo. Me cansé de tener que estar bien para hablar. Y decidí que si iba a seguir hablando, tenía que hacerlo desde lo que soy. Y lo que soy hoy es alguien roto. No estoy solo, somos muchos. Pero a veces nos sentimos solos igual. Este episodio es una historia, no de superación, sino de comprensión. Y hoy quiero que nos sentemos a pensar. ¿Qué te rompe? ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Y cómo se vive sin la parte que perdiste? Estar roto no es lo mismo que estar terminado. A veces es el principio más sincero que tenés. Eso lo escribí hace un tiempo ya. Y me lo recuerdo varias veces, aunque también lo olvido muchas veces. Porque cuando algo te rompe de verdad, te olvidás hasta de quién eras. ¿Qué te rompe? Hay muchas formas de romperse. Algunas son lentas y otras son un estallido. Algunas son con pausas y mucho más directas. Y otras son continuas, muy lentas y muy letales. A veces te rompe la pérdida de alguien. Te rompe la pérdida de un ser querido, un familiar. Un amigo, una amiga. Alguien con el que compartís tu vida y tu tiempo. Y al ya no estar ahí es donde uno se empieza a romper. Te rompe una relación que fue todo lo contrario al amor. Te rompe esa relación que te creías importante. Que creías ser. En donde todo tenía un sentido. Y siendo un sinsentido se terminó. Y ves como alguien que era tu par, tu uno, se transforma en nada. No es con el simple hecho de bloquearlo en una red social, sino que es un poco más allá. Y se termina. Y ahí lo ves. Ahí la ves. Cómo se va. Cómo pasa del todo a la nada en un solo paso. Te rompe no sentirte suficiente. Esa sensación de que no llegás, que das para más. Esa sensación de que por ahí no estás en el momento equivocado, pero sí te estás sintiendo equivocado. Por supuesto que te rompe crecer. Ni hablar de que te rompe el sistema. Te rompe una palabra mal dicha en el momento justo. Y esto de ahora es un relato entre dos personas. Entre vos y yo. Vos que estás ahí escuchándome y yo que estoy acá, guardado en los confines del universo más allá. Para hablarte como si fuéramos dos. Porque esto es una charla entre vos y yo. Somos dos personas rotas que no se encontraron para curarse, sino para escucharse sin prejuzgarse. Acá se corta porque voy a tomar agua. El duelo es parte de la rotura, es el quiebre, o cuando lo empezamos a asimilar como tal comienza a ser la sanación. El duelo no es solamente perder a una persona que queremos, que amamos. También tiene mucho que ver con un animal, que es parte de nuestras nuevas familias.
las familias no humanas que constituimos hoy en día, que pasa, si te pones a analizar, un largo tiempo en tu vida. También pasa con un amigo, que por una mala decisión o por un infortunio pasa al más allá, o también pasa con una relación. Es el momento en que la simbiosis de tu ser termina de ser y comienza a ser una parte única para vos. Es el desprendimiento del átomo. Si lo vemos desde arriba somos inmensamente pequeños, pero ahí estaba todo y ya no está. ¿Qué es el duelo si no es una mirada de reconocerse en los lugares donde ya habíamos transitado pero sin esa compañía? ¿Qué es el duelo si no es una tarde de domingo, escuchando un buen disco de música, mirando una serie, una película, y mirando para un costado y que ya no esté más? ¿Qué es el duelo si no es también nuestro gran quiebre? No quiere decir que ese primer gran quiebre sea el único duelo. Ni quiere decir que todos los duelos que vayamos a enfrentar tengan la misma sensación y ni siquiera el mismo fin en nosotros. Ese primer gran quiebre puede ser uno de los grandes duelos. Cuando se va un abuelo y uno es muy pequeño. Cuando un tío que vivía con nosotros se muda a otro país. Ese primer beso en la primaria que resulta en un noviazgo que no fue. Y esa separación es el gran primer quiebre. Hay muchas. Por eso yo acá te lo estoy contando, simplemente para que vos lo veas, para que lo identifiques y que a partir de ahí comiences a transitar otra etapa del duelo. Perder a alguien no es solo la muerte, también es desaparecer de la vida de alguien. Como estábamos charlando recién, esa persona que era todo, que era para vos lo más importante y el centro, hoy ya no está y es una persona total y completamente desconocida. ¿Qué carajo pasó? ¿Cómo puede ser que nos hayamos ido por ese lado? Esas personas que siguen vivas pero ya no están. Como si se la hubiese chupado la tierra. ¿No te pasó? Tener un amigo, una amiga, novio, novia, novie, como quieras decirle, cómo se sienta representada esta persona, con el cual compartías tiempo. Eso es lo importante, tiempo. La base de esa relación fue respeto, amor y empatía, pero compartieron tiempo y espacio. Y el tiempo vale mucho. El tiempo vale mucho. Por eso esas personas siguen vivas, pero hoy no están. ¿Y qué pasó con ese tiempo? Ahí empieza el duelo. Te empezás a enojar, decir, ¿por qué perdí tiempo con esta mierda? ¿Cuál fue mi sensación última para que esto suceda? En definitiva, para mí, el duelo no se cierra. El duelo se habita. Y el duelo comparte con nosotros una parte esencial. Y cuando digo esencial no estoy hablando precisamente de aromas. Y en esencia, creo yo que el duelo no tiene un fin. No hay una superación del todo. Simplemente lo habitás. Lo vas a habitar y lo vas a llevar con vos. Pero no quiere decir que no vengan esas frases motivadoras que te digan: superá, soltá, viví. Y tampoco estoy haciendo refranes a la culpa y al desamor. Solamente estoy diciendo que el duelo es parte de uno, porque siempre que recordemos ese momento y lo hagamos vivido, ahí es donde lo empezamos a habitar de vuelta. A veces lo único que queda es decir su nombre en voz baja, como una forma de autoescucha, quizás, donde estemos nosotros parados frente a él, a ella, aunque no esté. Y ahí es donde nos empezamos a ver nosotros. Y lo que te salva en ese momento no es superarlo, es reconocer que sigue doliendo y aún así vivir. Hay vínculos que no fueron accidentes, fueron cuchillas. Porque muchas veces estos vínculos nosotros teníamos formas de poder no abordarlos, no tenerlos. Y sin embargo fueron cuchillas que nos clavamos nosotros mismos
O quizás, también, ¿por qué no? Si esto es entre rotos, ¿por qué no somos nosotros también esas cuchillas? Sé que muchas veces te dijeron que el amor todo lo cura, pero también el mal amor te enferma. ¿Y cómo te das cuenta que te están rompiendo? Vamos a enumerar a partir de este momento red flags. No. ¿Cómo te das cuenta que te están rompiendo? En el momento que te apartás la mirada de vos. Nunca voy a ser afín al sálvense quien pueda ni a mirarse su propio ombligo, pero sí te puedo decir que el mal amor te enferma. Estas generalmente son señales. Esas señales son que no te escuchan, que te hacen dudar de tu percepción, que te culpan por sentir, que estás errado. Porque en un momento también cuando te falten el respeto, también te hacen sentir que estás errado. ¿Y cómo haces para no volver a eso? Reconociéndote, volviendo a tus propios límites. Entendiéndote hasta dónde llegás y hasta dónde no. Ser roto no te vuelve más débil, te vuelve más consciente. Y eso a veces incomoda. ¿Qué significa estar roto para uno y para los demás? Para uno en muchos casos es una vergüenza. Es casi un delito nombrarse uno mismo roto. Porque en realidad, para los demás, es para los que no te tenés que mostrar roto. Y ahí hay un problema. ¿Te sentís culpable por no estar entero? Vení, pasa, te hago un lugarcito, vení conmigo, vamos a charlar un poquito. Si es verdad que uno tiene que estar bien para poder hacer bien a los demás. Pero sin transitar el mal, ¿nos damos cuenta que por ahí en realidad no estamos bien? O quizás cuando creíamos estar bien no estábamos tan bien. ¿Estar mal realmente al otro le puede llegar a hacer mal? ¿Qué espera la sociedad de una persona rota? Que se calle. Que se repare rápido, que no incomode. Dale, ya está, ya pasó. Terminala. ¿Cómo vas a estar llorando? Vamos, dale. Basta, no. Bueno, se terminó, vamos dejando de llorar, tampoco. Entonces, ¿tenemos que rever esos vínculos? Quizás. Y si quizás esos vínculos están mal, vos, ¿esperás lo mismo de vos? ¿Qué esperás? ¿Qué es lo que querés? Estar roto es una identidad y no tiene por qué ser vergonzosa. Cuando algo te duele mucho, es fácil construir una casa en ese dolor. Con casa me refiero a ese lugar donde uno se puede refugiar y salir de ese dolor. Cuando algo te duele mucho, es fácil construir una casa en ese dolor. Pero vivir en el dolor no es lo mismo que vivir con el dolor. Quizás tenga que ver con meter la mugre debajo de la alfombra. Quizás el dolor en sí tomó tanta entidad en uno, en vos o en mí, que nos es mucho más fácil sacarlo del foco en lugar de tratar de sanarlo. El dolor como tránsito o el dolor como medio. ¿Dónde lo puedo sanar mejor? Y no vamos a andar en berretadas de sana tu alma, cuida tu espíritu, abre tus alas, vuela, vive y deja vivir. No. La construcción va desde el individuo, porque el individuo se tiene que reconocer en sociedad, tiene que formarla, tiene que crear la comunidad y de ahí después dejar su legado para el que viene. Esa es nuestra tarea, igual también con el dolor. Ser víctima en un punto no está mal. Lo fuiste. Pero vivir desde ahí para siempre te encierra. Seguramente vos fuiste víctima y victimario, como ahora en este momento conmigo. Porque a mí también me pasó. No está mal, no está mal. Lo fuiste, lo fui, lo sos. Pero si te quedás ahí para siempre, eso te va a encerrar. Y si nos encerramos en el capítulo de la víctima eterna, lo único que no podemos hacer es crecer. Lo único que no vas a poder hacer es salir de ahí, recuperarte, sanar ese dolor, hacerte fuerte y volver a afrontar nuevos dolores y nuevas cosas que te traigan a esos malos momentos. Y la diferencia clara está en la mirada. ¿Te contás tu historia para entenderla
o para no moverte más de ahí. A veces no podés salir, pero otras veces podés salir con los pedazos en la mano. Vamos a hacer una conclusión entre vos y yo, que es reconstruirse desde lo roto. No quiero darte fórmulas, porque vos sos totalmente distinto a mí. Vos vivís otras cosas que yo no vivo, y vos sos otra persona que yo no soy. Mi fórmula para superarlo no es la misma que la que tengas vos. Sí, quizás te puedo dar un consejo. Quizás mi consejo sea escúchate. Hay un momento para mirar para adentro. No sabemos cuánto tiempo dura. No sabemos si va a ser una semana, 3 días, 4 años. Lo único que sí te digo es que si siempre lo único que estás haciendo es mirarte a vos, esto de estar roto pasa a ser un leitmotiv. Y es lo que no tiene que pasar. Solo quiero contarte que se puede vivir siendo otro. Porque ya sabes, yo no tengo tatuajes, yo tengo cicatrices. Y a partir de ese otro es donde estoy hoy. Eso es lo que te estoy contando. Hoy no es quizás la versión idealizada de antes, sino una versión que aceptó que algo cambió para siempre. Desde hoy, lo roto tiene ganas de seguir buscando sentido. Un sentido nuevo. Dañado quizás, pero real. Los vínculos pueden sanar, pero tienen que encontrar partes vivas, no solo heridas. Porque vos y yo, que estamos acá, que nos encontramos ahora, estamos rotos y podemos sanar. Tenemos que encontrar partes vivas para poder aferrarnos a ese lugar. Y no hablo precisamente de ser una sanguijuela energética. Hablo de encontrar una parte viva en uno mismo, donde uno pueda tener ese pequeñísimo atismo de libertad para poder sanar y cerrar esas heridas y a partir de ahí empezar a pisar en una base más firme. Ser roto no es tu condena, pero puede ser tu punto de partida. Y como te dije antes, no te dije cómo curarte, no te dije qué va a pasar, solo te hablé desde donde estoy tratando de juntar los pedazos. Capaz vos estás en la misma. Capaz no tenemos que encajar de nuevo. Capaz tenemos que construir algo con la forma rara que tenemos ahora. Y si esto te sirvió, háblalo, compartilo. O guardalo para cuando lo necesites. Guardalo para cuando me necesites. Hola. ¿Pensaste que me había ido? Esto sigue siendo Entre Rotos. Pero hoy no vine a hablar de mí. Vine a hablar de nosotros. De los que cargan el cuerpo con historia. De los que están cansados pero no se rinden. De los que quizás ya no creen en la política, pero no dejaron de creer en el pueblo. Hoy quiero hablar de comunidad organizada, de justicia social, de economía popular. Y esa cosa invisible para muchos, invisibilizada para muchos, pero poderosa que sigue latiendo en la Argentina, que es el peronismo. Perón decía claro que la comunidad organizada es aquella en la cual el individuo se realiza en lo colectivo sin perder su identidad. Eso no es un eslogan, eso es una forma de vivir y significa que nadie se salva solo. También significa que la libertad individual no sirve si al de al lado le falta todo. En un país como el nuestro, roto por dictaduras, ajustes, deuda, traiciones, pobreza, desilusión, creer en la comunidad es un acto revolucionario. Porque nos enseñaron a competir, nos enseñaron a desconfiar del otro, a vivir como si tu vecino fuera tu enemigo, pero lo que propone el movimiento es lo contrario, organizarse para vivir mejor todos. Organizarse en clubes, en cooperativas, en sindicatos, en ferias, en comedores, en asambleas, en mutuales, en ollas. Ahí está la semilla. Y pensalo fuera del movimiento peronista. Pensalo como si yo te estuviera hablando y a partir de este momento no escuchaste nunca más esa palabra. ¿No te suena que es una comunidad organizada? Hay ciertas verdades que no son dogmas, pero son brújulas. No son dogmas porque no están hechas para creerle y nada más, sino que son rumbos los cuales tenemos que ver y tomar. Por allá se decía que la verdadera democracia es la que el gobierno hace lo que el pueblo quiere, defiende solamente un interés, que es el del pueblo. Es un gobierno esclavo de un pueblo libre. Si yo digo que para un argentino
no puede haber nada mejor que otro argentino, en realidad me lo hicieron eslogan. Me cambiaron las palabras, porque te traigo también una nueva filosofía de vida, que es simple, profundamente humanista. Y entonces, ¿de qué estoy hablando? ¿No estoy hablando de algo que hoy te puede estar resonando que hace falta? Bueno, estas son partes de las verdades, las 20 verdades peronistas, y elegí solamente 3. Porque decir que es algo viejo es simplemente destruir algo que está hecho para el pueblo. Vos sos pueblo y yo también. Y hoy estamos más rotos que nunca. Y en el fondo sigue ardiendo. En el fondo nos sigue ardiendo. Lo que late ahí es algo que sigue vigente. Es el deseo de una Argentina donde el pan se reparta, el trabajo se valore y la dignidad no dependa de tener o no tener un título. Es también donde se empiece a cambiar la vara de lo que se va a medir. Es también un lugar donde si yo digo que porque no cobras cierta cantidad de plata sos indigente, pero sin embargo no me estoy fijando dónde vivís, cómo vivís, si tenés para comer, si terminaste tus estudios, si vas a trabajar. Entonces, si la vara está netamente puesta en la economía, ¿realmente se está midiendo bien lo que es la pobreza? Un pueblo tonto, un pueblo bobo, a esos les va a servir más. Y esa es la verdadera pobreza. Por ejemplo, en auge de todo esto, también nacen las economías populares, que no es un invento moderno. Es lo que hicieron las clases populares toda la vida para sobrevivir cuando el mercado los excluyó y el Estado no llegó. ¿Se entiende? ¿O voy un poco más despacio? Es la señora que cocina viandas en su barrio, es un pibe que hace changas, es una cooperativa de recicladores, un delivery, un feriante que no tiene ticket fiscal pero alimenta 3 casas, es una costurera que labura desde la casa. Es la verdadera realidad de los trabajos. Son, creo yo, más de 7 millones de personas en Argentina. 7 millones que no figuran en la economía formal. Y mal digo son, somos. Y esta economía no formal es la economía real de los barrios. Y en estos momentos, cuando la crisis aprieta, ellos no van al FMI, ellos se organizan. Y ellos son pueblo, igual que vos, igual que yo. Y ahí estoy. Ahí es donde muchos ven informalidad y sin embargo hay redes, hay organización y hay un sentido de comunidad. Y que no te sea tan lejano que lo estén bastardeando, que lo estén basureando. Que no te sea tan lejano que en realidad cuando todos estamos tratando de construir eso, venga alguien de arriba y diga, por supuesto, no, si son negros. Después, como saben, lo que pasó con Entre Rotos, que le di a ustedes la capacidad de poder elegir dónde se iba a hacer. Dicho sea de paso, igual les agradezco porque la cámara no filmó. Filmó hasta una parte y nada más. Pero la democracia argentina muchas veces le falló al pueblo. Y no justamente porque votar esté mal, que era lo que antes estaba diciendo. Sino porque la democracia liberal no alcanza si el pueblo tiene hambre. Se hablaba mucho, y se sigue hablando mucho, acerca de la democracia social, que es esa donde el pueblo no solamente elige, sino que también vive bien. En un fragmento de la doctrina lo dice clarito. El pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Pero los representantes deben representar los intereses del pueblo, no los de la casta, no los del patrón, no los del fondo. Y hoy, trayéndonos en líneas temporales actuales, ¿quién representa al pueblo? Vivimos tiempos donde muchos sienten que no tienen voz, donde hablar de política da vergüenza, donde hablar de política simplemente te aleja de futuras ventas que puedas realizar, donde han tildado el peronismo nuevamente de mala palabra. ¿Y el pueblo? Y el pueblo sigue ahí, organizado aún en el desastre. Y sí, como dijimos muchas veces antes, organizando la bronca para que en lugar de tener que ir a escupirle en la cara a otro, para decirle que son como nenes envaselinados en un jardín de infantes y simplemente abrir la boca y escupir mierda, organicemos el amor y la empatía, porque el pueblo organizado aún sigue estando y siendo pueblo en el desastre. Y a todo esto,
¿Cómo es posible la justicia social? ¿Es un camino real o es un mito? Ojo, porque la justicia social no es regalar, no es dar planes. Si no, pensemos en 2015, a partir de 2015 al 2017, si no me equivoco, no es la justicia social una limosna del Estado. La justicia social es que cada persona tenga derecho al trabajo, al pan, al techo, al agua, al ocio, al arte, a la salud. Que justamente sea justo para todos. Que todos podamos alcanzar lo mismo y al mismo nivel. Una vez más, ¿por qué el arte y el ocio entran en un sector marginal de esto? ¿Por qué se le sigue dando lugar a la batalla cultural? Cuando hablamos de batalla cultural no es precisamente porque yo diga este es más lindo, este es más feo, yo soy estéticamente mejor o el otro no. La batalla cultural es pegarle a las raíces de donde te estás formando, de donde sos, donde estamos compartiendo. Y justamente con esto de la justicia social, Evita lo gritó bastante fuerte, que donde hay una necesidad nace un derecho. Y hoy todavía retumba en cada barrio donde una madre tiene que estirar el guiso para que coman 4 familias. En donde salen a cartonear toda la familia completa, que ahora es mala palabra, pero salen a cartonear para hacerse 4 o 5 lucas por día, aunque sea para comer un poquito. Nos quieren hacer creer que no hay plata. Nos quieren hacer creer que no hay plata, pero sí hay plata para los bancos. Sí hay plata para alquilar dólares, para la deuda. Sí hay plata para las armas. Entonces, ¿no hay plata para el pueblo? Nos dijeron que estábamos rotos, que no servíamos, que el peronismo estaba muerto, que la militancia era de vagos, que la justicia social era un chiste, que el pueblo no piensa, que el pobre es pobre porque quiere. Pero seguimos acá. Nos seguimos organizando, comiéndonos las broncas, compartiendo la poca esperanza que queda. Pero mientras haya una abuela bordando escarapelas, un pibe abriendo la olla para el vecino, una madre que se levanta a las 5 de la mañana para llevar los hijos a la escuela, un pibe que prende la radio para escuchar aunque sea una voz que lo entienda, mientras pase eso, el movimiento no está muerto. Todo lo contrario. Y nos van a buscar, nos van a seguir, nos van a perseguir, pero tiene que seguir en velo la democracia. Esto fue Entre Rotos. Hoy hablamos de lo colectivo, porque como dijo Perón, solo el pueblo salvará al pueblo. Y aunque estemos rotos, no estamos vencidos. Todo concluye al fin. Nada puede escapar. Todo tiene un final. Todo termina. Firma J. Barceló. Porque ahora no me estás viendo en vivo, pero me estás escuchando. Y si no me crees que firmé yo, anda a chequearlo a la concha de tu hermana.